Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 15 de julio del año 2025. En el primer día de esta temporada, allá por el mes de septiembre, les dije que iba a afrontar cada programa como si fuera el último. Y creo que es algo que he hecho no solo esta temporada, sino a lo largo de toda mi carrera. Cada programa como si fuera el último, porque estaba seguro de que algún día iba a acertar. Hoy, al hacer repaso de estos 5 años, de estas 5 temporadas en la noche de radio, me ha dado impresión pensar en todas las noticias, todas las tertulias, todos los editoriales, todos los archivos de nuestra fonoteca, todas las canciones que les hemos ofrecido a ustedes durante este tiempo. Y sin embargo, este 15 de julio de 2025, el día en el que llegamos a completar la 5ª temporada de la noche de radio, el bagaje que me llevo no está compuesto por esas miles de noticias que, según siempre ha dicho el juez Vara, tenían que pasar sí o sí durante nuestra jurisdicción. La gente que ha trabajado conmigo en la noche de radio hasta hoy, Nieves, Isaac, Esmeralda, Marta, Lucía, Borja, Ricardo, María, Aurora, saben que hasta el último día no he perdido una afición que tengo, y es la de contar las historias del abuelo Cebolleta y explicar las cosas poniendo ejemplos que suelo sacar del mundo del deporte en equipo. Y para no decepcionarles, no haré hoy una excepción y les hablaré a ellos y también a ustedes de una persona digna de admiración. Ustedes a lo mejor no le conocen, pero Greg Popovich es uno de los mejores entrenadores de la historia de la NBA. Tiene el récord de victorias con 1.422 partidos de baloncesto ganados en 22 años. Pero es que además, el jefe, como le llamaban sus jugadores y todos los trabajadores de los San Antonio Spurs, es un ejemplo de cómo se debe liderar a un grupo de gente. Popovich se retiró hace poco y lo último que dijo fue una frase que yo me guardé en el bolsillo por si podía compartirla con ustedes algún día. Las victorias y derrotas se desvanecen, pero los vínculos que creas se quedan contigo para siempre. Pues las noticias, las exclusivas, los récords de audiencia, los premios, todo eso se desvanece. Se desvanece también en la radio. Pero los vínculos que creas con los compañeros de esta casa, con los tertulianos y con todos los colaboradores que te han ayudado en estas 5 temporadas, se quedan contigo para siempre. Con algunos de los miembros de este equipo seguiré trabajando la temporada que viene, a otros les veré triunfar en sus programas y los disfrutaré como oyente de radio que soy. Pero independientemente del lugar de cada uno, mis vínculos con todos ellos perdurarán. Y no se despiste usted, porque usted y yo también tenemos un vínculo muy especial. Hemos cenado juntos los últimos 5 años. Les he acompañado a sacar al perro todas las noches. Al niño se lo he distraído yo mientras lo bañaban. He sido su copiloto en el coche. Te he acompañado en esas largas noches de curro. Y he estado corrido contigo en la cinta del gimnasio. Y todo eso lo hemos hecho juntos, el equipo de la noche de radio y usted, aquí en España o a miles de kilómetros de nuestro país. Hemos hecho muchas cosas juntos y más que vamos a seguir haciendo, porque el vínculo que hemos forjado no termina ni hoy ni aquí. A los jefes de esta casa, a Federico, a Luis Rodríguez, a Somalo, les propuse que redobláramos nuestra apuesta por el periodismo de calidad en el grupo Libertad Digital, y lo vamos a hacer. A partir de septiembre les vamos a presentar un nuevo producto informativo utilizando todos los medios que 25 años después ha conseguido atesorar el Grupo Libertad Digital. Creo que va a merecer mucho la pena. Nosotros nos vamos a esforzar porque esa apuesta de esta casa, importante, resulte ganadora. Y espero que ustedes la respalden como han hecho siempre desde que nos conocimos hace muchos años.
Decía el citado Greg Popovich que la confianza no se gana, se otorga. Pues hoy es el día de darles las gracias por habernos otorgado su confianza durante estas 5 temporadas y pedirles que sigan confiando en nosotros, en todo el grupo Libertad Digital. Y si me apuran, la temporada que viene, especialmente en Carlos Cuesta y su equipo de las noches de Es Radio. Pero eso será a la vuelta del verano. Ahora disfrutemos juntos de este programa como si fuera el último. En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau. Con su gobierno, con su partido, con su familia cercada por la corrupción, con informes demoledores de la UCO que están por salir, con la confianza de sus socios un poquito mermada, con las comunidades autónomas, incluidas algunas socialistas, en pie de guerra por el trato preferencial a los separatistas catalanes y vascos, con algunos lugares del país convertidos en un polvorín de violencia y disturbios en las calles. Con todo esto, lo único que le faltaba a Pedro Sánchez es que la Unión Europea por fin tomara cartas en los asuntos internos de España y en lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Y como si no quieres café, toma 2 tazas, pues hoy ha tenido 2. Empezando por la que para mí es la más importante, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha celebrado las 2 primeras vistas sobre la ley de amnistía. Esa ley de amnistía que preocupaba cero a Europa, dijo Félix Bolaños. Pues el tribunal ha empezado las vistas con el fin de definir si pone la amnistía de Sánchez en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea y para saber si la amnistía libra delitos de terrorismo y se ajusta al derecho de la Unión. El TJUE está examinando estas cuestiones prejudiciales que le han planteado el Tribunal de Cuentas español y la Audiencia Nacional española. Pero la noticia del día es que la Comisión Europea, que es parte en este asunto, le ha pegado un sopapo demoledor al gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios separatistas. Porque la Comisión Europea lo que le ha dicho hoy al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que la ley de amnistía de Sánchez a los golpistas catalanes no responde al interés general, sino que es parte de un acuerdo para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Así lo ha defendido en Luxemburgo el abogado que representa a la Comisión Europea, el español Carlos Urraca. No parece que la LOA responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Además, las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación. Por otro lado, también existen dudas sobre el requisito de que las disposiciones de la LOA sean claras y precisas. Y lo cierto es que el legislador español tampoco atendió las recomendaciones de la Comisión de Venecia a este respecto. La LOA ha ahondado una división profunda y virulenta
en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española. Pues estas declaraciones del abogado de la Comisión Europea en la vista del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea se han producido un poquito antes de que comenzase la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Yo no sé si en Moncloa se esperaban una bofetada de tal calibre, pero si se la esperaban, no vuelve otra vez a fallar el argumentario monclovita, porque la respuesta que le han preparado a Pilar Alegría ha sido, la verdad es que bastante cutre. Ha sido la primera pregunta que le han hecho a Pilar Alegría y Pilar Alegría ha tratado de escaquearse para no responderla. Con eso les digo todo. Lo que pasa es que, claro, la prensa estaba allí para decir, señora Alegría, ¿y de la joya de Bruselas? A la ministra portavoz le quería preguntar, porque acabamos de conocer que la Comisión Europea no cree que la amnistía responda a un objetivo de interés general, como ustedes siempre han defendido, sino que es un acuerdo para lograr la investidura. Quería saber qué responden ustedes a esto. Ay, perdone. Sí, discúlpenme porque eran muchas preguntas y ya no me acordaba. Bueno, saben que tanto la posición del Gobierno coincide con la posición de la Comisión en dos aspectos, que además, en dos asuntos centrales, que son, por un lado, que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y que, desde luego, la amnistía no contraviene la directiva contra el terrorismo. Por tanto, la Comisión, y además ustedes también, sobre la vulneración del interés general, tanto la propia Comisión de Venecia como el propio Tribunal Constitucional coinciden que la amnistía responde a un fin que responde a un fin legítimo y que no se sostiene, como ustedes han podido también conocer. Yo, cuando escucho a Pilar Alegría hacer este tipo de cosas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, siempre me acuerdo de aquel titular histórico del diario El País. Hasta el diario El País tituló: "El Gobierno tergiversa el dictamen de la Audiencia de Madrid sobre el caso Begoña Gómez", después de que la portavoz Alegría soltara una sarta de trolas y medias verdades para engañar al personal. El País decía: "La ministra portavoz asegura que el tribunal consideró la causa como una investigación prospectiva, pero la audiencia dijo todo lo contrario". Pues con lo de hoy, el diario El País solo tiene que cambiar Audiencia de Madrid y caso Begoña y poner Comisión Europea y Ley de Amnistía, porque el resto le vale. El Gobierno tergiversa, puede añadir, si quieren, otra vez la realidad. La Comisión Europea, dice Pilar Alegría, que les ha dado la razón y que comparten. Ya. La Comisión Europea dice que la amnistía no permite o dificulta averiguar si el proceso separatista socavó los intereses financieros de Bruselas. La Comisión Europea dice que hay ciertas disposiciones de la Ley de Amnistía que impiden verificarlo. Esto es tal cual. Por eso la Comisión Europea concluye que, en ausencia de esas pruebas, tienen que decir que los intereses financieros de la Unión Europea no se han visto afectados. Para desgracia de Pilar Alegría, después de que le preguntaran esto en la primera pregunta y ella soltara la sarta de trolas, ha habido un periodista que estaba atento, del ABC, Mariano Alonso, y le ha sacado los colores a la portavoz con su repregunta. Usted ha dicho que no afecta que la Comisión dice que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Por precisar, parece que lo que dice es que la amnistía no permite o dificulta, y son palabras textuales, averiguar si el proceso socavó los intereses financieros de la Unión Europea. Si puedo hacer una aclaración en ese sentido. No puedo ampliarle mucho más de lo que le decía anteriormente a su compañera, que hay una coincidencia, lógicamente, en dos asuntos que para nosotros son asuntos centrales, que por un lado es que no se vieron afectados los intereses financieros de la Unión Europea, como le decía su compañera, y que, desde luego, la amnistía tampoco contraviene la directiva contra el terrorismo. Esta es la información, lógicamente, que le traslada a su compañera y que le puedo dar también a usted. No podía decir más porque la noticia acababa de salir. Ya, si la Comisión Europea les hubiera dado la razón, abre con esto la rueda de prensa Pilar Alegría. Pero como la Comisión Europea lo que ha hecho es pegarle un golpe de muerte a la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez, entonces no lo puedo comentar más porque no tengo todos los datos.
Lo que ocurra en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la ley de amnistía es tan importante que puede cambiar el destino de España de las próximas décadas. Y de momento, a día de hoy, minuto y resultado, pinta bastante mal para Sánchez y para Puigdemont. Escalaste la escarpada pared del acantilado. Alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado, mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Escalaste la escarpada pared del acantilado. Alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado, mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. La mejor prueba de que pinta mal y de que el sanchismo no se fía del TJUE son todas las trabas, todos los impedimentos que está poniendo el ministro 24 de Sánchez, es decir, Conde Pumpido, para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pueda pronunciar sobre lo que está pasando en España, ya sea la amnistía o ya sea la corrupción. Y esta es la segunda noticia que les quería comentar. La decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de plantar cara a Conde Pumpido y llevar el fallo del Tribunal Constitucional con el borrado de la condena de los seres a la justicia europea. Los 5 indomables de la sección primera de la Audiencia de Sevilla van a plantear 4 cuestiones prejudiciales al TJUE. Consideran que el Constitucional de Pumpido pudo extralimitarse e invadir funciones del Tribunal Supremo cuando anuló de forma parcial las condenas de una decena de exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán, a los que Pumpido, según esta consideración, podría haber indultado de forma encubierta. Recuerden que Pumpido, como contó Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, amenazó a los jueces de la Audiencia de Sevilla con imponerles multas de hasta 30.000 euros y suspenderles de funciones si osaban llevar el borrado de la corrupción en Andalucía con los socialistas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y qué hicieron los jueces? Porque, ojo, igual que el gobierno está preparando una ley para amenazar a los periodistas con 2,5 millones de multa para tu medio si tienes en tu poder información que nosotros consideremos de seguridad nacional. Pues que a un juez le digan te van a caer 30.000 euros y te voy a inhabilitar, a lo mejor podría echar para atrás alguno, no a los 5 indomables de la Audiencia de Sevilla. La primera consecuencia de esta decisión de llevar al TJUE lo del borrado de los ERE es que no se van a aplicar las sentencias del Constitucional que estimaron parcialmente los recursos de Chaves, de Griñán y compañía hasta que se pronuncie el TJUE. La Audiencia de Sevilla argumenta que ha tomado esta decisión con el fin de evitar que se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares. Y también que lo hace con el objetivo de salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea. ¿Por qué? Por ejemplo, Griñán fue condenado por el Supremo a 6 años de prisión por un delito de malversación y Manuel Chaves a 9 años de cárcel por un delito de prevaricación. La Audiencia de Sevilla entiende que el Constitucional de Conde Pumpido se extralimitó y que al invadir competencias de la jurisdicción ordinaria está desprotegiendo el patrimonio público y está mermando la confianza de la sociedad española en el manejo honesto de fondos públicos. Como el TJUE dé también la razón a la Audiencia de Sevilla en esto, ojo Pumpido. Ojo Pumpido, que el Supremo ya te avisó 2 veces con que podías ser tú el siguiente Álvaro García Ortiz. Claro, no es de extrañar que al final la prórroga
de todos los partidos que se están jugando, se están disputando ahora mismo en España, se terminen celebrando en un estadio llamado Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque lo que aspira Sánchez, Puigdemont y más de un corrupto es que todo terminara en el estadio Cándido Conde Pumpido, donde los goles siempre aparecen en la portería del sanchismo, a favor, no en contra. La amnistía a los golpistas, el blanqueamiento de la corrupción y hasta el cuponazo catalán. Sí, el cuponazo catalán también podría terminar aquí, porque lo normal es que la ruptura de la caja común que pretenden Sánchez, Salvador Illa, Esquerra y Puigdemont termine en los tribunales, en los ordinarios, en los españoles. Y que como no le guste la sentencia de turno al sanchismo, lo lleven a Conde Pumpido. Y puede que entonces haya algún tribunal que diga: Pumpido, te has extralimitado blanqueando también el cuponazo, y por eso vamos a ver qué dice el TJUE. De momento, la gran mayoría de las comunidades autónomas, con independencia si están gobernadas por el PP o el PSOE, han criticado la Hacienda catalana que el gobierno le va a dar al gobierno de Salvador Illa por exigencia y gozo de los independentistas. Hoy se ha dado la casualidad de que en la rueda de prensa en Moncloa había dos ministros que también son líderes del PSOE en sus respectivas comunidades. Hubiera sido muy bonito que en vez de sacar hoy a Yolanda Díaz y a Agustín Duy, acompañando a Pilar Alegría y Óscar López, hubieran estado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Ciencia, Diana Morant. Porque así estarían juntos, y no sé si revueltos, la líder del PSOE aragonés, Alegría, el líder del PSOE madrileño, Óscar López, la líder del PSOE de la Comunidad Valenciana, Diana Morant, y la líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero. A ver cómo hubieran salido las dos últimas de la pregunta que le han planteado a Pilar Alegría. Si me lo permite, en su condición de líder de una federación importante del PSOE, usted en su toma de posesión hace ya casi 2 años aludió a la gente de su pueblo, a la gente sencilla, a la que usted hace política para ellos, usted les explica las cosas. A esa gente de su pueblo en Aragón, lamento no recordar el nombre, pero seguro que usted lo dice, ¿cómo le explica a usted un acuerdo bilateral y negociado en primer lugar preferentemente con la comunidad vecina? Muchas gracias. Por encima de estas opiniones están los hechos. Y esos hechos me valen para cualquier comunidad autónoma y, por supuesto, también para los vecinos de La Zaida, que es del pueblo de donde yo soy. Claro, porque cuando hablamos de financiación autonómica, fundamentalmente, ¿de qué estamos hablando? De educación, de sanidad, de dependencia, de cómo mejorar esos servicios públicos para los ciudadanos, vivan en un pueblo de 400 habitantes, como el que yo he vivido prácticamente toda mi vida, o vivan en la ciudad más importante de España. Y eso se hace con financiación. Cómo los ciudadanos, vivan donde vivan, han comprobado que hay un gobierno que se compromete con la mejora de los servicios públicos, ya le digo, ya sean en La Zaida, ya sean en Zaragoza, en Madrid o en Guadalajara. ¿Vivan donde vivan? ¿Vivan donde vivan?, ha dicho Pilar Alegría, que es para todos igual, ya sea en La Zaida, en Zaragoza o en Guadalajara. Pues ni los aragoneses ni los castellano-manchegos han visto ayer a sus presidentes regionales manteniendo una reunión bilateral con el gobierno de España de igual a igual para recibir un cuponazo como el que recibió ayer Cataluña. Y los madrileños tampoco, Óscar López. Al ministro Óscar López quería preguntarle también por las declaraciones también como el líder de los socialistas madrileños de la presidenta de Madrid, que acusa al gobierno de haber creado un cupo separatista. Contesto a su pregunta y subrayo. Contesto a su pregunta, para luego comentarios que hacen otros por la mesa del Consejo de Ministros, porque algunos no somos como la señora Ayuso, que utiliza todos los días la rueda de prensa del Consejo de la Comunidad de Madrid para atacar al presidente del Gobierno de España. Contesto a una pregunta. Tanto en materia de financiación, donde no he escuchado nunca a la señora Ayuso reconocer que ha recibido en los últimos 7 años muchos más recursos que nunca en la historia, y que, desde luego, con los gobiernos del señor Rajoy, si no recuerdo mal,
Han sido una cantidad de más de 100.000 millones de euros de transferencias del Gobierno de España. Si no recuerdo mal, insisto, podemos chequear las cifras, creo que un incremento de más de 30.000 millones de euros, que no sé dónde han ido a parar. Desde luego no han ido a reforzar el estado del bienestar en la Comunidad de Madrid, porque lo que ha habido ha sido lo contrario, recortes y privatizaciones. Y dos, en relación también con sus declaraciones, decía usted la de ayer, antes de ayer dijo que el Gobierno estaba dejando crecer la inmigración para reventar el país. Lo digo por los discursos xenófobos y los discursos racistas. Yo creo que quien revienta la convivencia, quien revienta la institucionalidad normal que tiene que haber en política es la señora Ayuso. Ya, Ayuso muy mal, pero ¿y usted qué opina del cuponazo catalán, señor López? ¿Y de gestionar Cataluña el 100% de los impuestos? ¿Y de prohibir a la Comunidad de Madrid o a cualquier otra comunidad rebajar los impuestos para no molestar a Junqueras y a Puigdemont? ¿Qué opina de esto? Porque le han preguntado y no ha respondido nada. Se ha puesto a hablar de unas declaraciones de la presidenta madrileña del jueves sobre inmigración. ¿De verdad? ¿Este va a ser el argumentario de Óscar López para tratar de ganar para el PSOE la Comunidad de Madrid? ¿De verdad el argumentario del PSOE para recuperar Aragón va a ser que Pilar Alegría diga que se está tratando igual a Aragón que a Cataluña? ¿De verdad que en Aragón no cuela, Por lo visto el gobierno prefiere, antes que del cuponazo catalán, antes por supuesto que de la corrupción del sanchismo, antes que del varapalo que le ha pegado la Comisión Europea a la ley de amnistía, hoy prefería hablar de Torre Pacheco, aunque, para que vean cómo está la situación, la responsabilidad política de lo que está pasando sea también suya, y aunque sean conscientes de que incluso en intención de voto lo que está pasando les perjudica a ellos. Bueno, pues hablemos de Torre Pacheco, porque, miren, les voy a poner otro momento de la rueda de prensa de esta mañana. Porque le han preguntado a Pilar Alegría por las quejas sobre la falta de efectivos que el Ministerio del Interior es responsable de ellos en lo que está pasando en Torre Pacheco. Y Pilar Alegría se ha lanzado a dar un mitin de 5 minutos para no centrarse en la respuesta que debía dar. Y es la de, oiga, ¿por qué no han mandado más agentes durante los días anteriores o durante el fin de semana? Sobre Torre Pacheco, el presidente de Murcia pide refuerzos policiales para controlar la situación. ¿Se lo plantean? Se ha reforzado la plantilla de estos operativos en más de 40 miembros de los que ya estaban actuando en Torre Pacheco. Cuando el odio se ha alimentado a través de las mentiras, se convierte seguramente en el combustible más inflamable que tenemos en estos momentos. Y cuando traficas además con ese odio, las consecuencias pueden ser absolutamente desconocidas. Y hay que decir también muy claramente que en ese odio chapotean diariamente un partido político como Vox. Por cierto, también con el silencio cómplice del Partido Popular. Así que el ministro Óscar López dice que no está bien hablar de otros partidos desde la mesa de gobierno, y la portavoz Alegría le preguntan sobre la falta de efectivos y dice que Vox y el PP. Bueno, pues el líder del Partido Popular ha emitido un comunicado en forma de vídeo para decir esto. En democracia, a los delincuentes los persiguen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las leyes las aplican los jueces. La delincuencia no se combate con más delincuencia. El Gobierno, como solo se dedica a subastar España para mantener el favor del separatismo, ha renunciado a ejercer la autoridad del Estado. En su primer deber, que es proteger la convivencia, ha fracasado. Sé que está usando los disturbios para tapar sus cesiones al separatismo y su corrupción, pero lo único que ha hecho evidente es que ni hay política de seguridad ni hay política migratoria. Mientras hablamos de los inmigrantes ilegales de Torre Pacheco, siguen llegando más inmigrantes ilegales a nuestras costas. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.